Política al rojo vivo. Vea, continúa el tema de la política candente en el Sí. departamento del Valle del Cauca, ¿sí? Con el tema... Sí que el gobernador, ¿hay elecciones o no? Está ahí. Es el dilema. El gran dilema. El interrogante. Si el ¿Sigue hasta el ministerio- final el gobernador, hasta el final del periodo, o hay elecciones? Sí, pero a raíz de la designación del nuevo gobernador Francisco Laurido, recordemos, le han pedido al gobernador Abadía que, sí, que hombre, que ya... Ya no más, ¿por sí, qué? porque ya tanta novela jurídica, sí, que Está pidiendo que se calme porque es peor todavía. tantas acciones jurídicas, que ya deje gobernar a Laurido, ya nombrado, ya inclusive hizo cambios. Hizo cambios, vea, llegó, dice, cada torero llega con su cuadrilla, ¿no? Llegó y nombró, por ejemplo, como secretaria general a Elizabeth Padilla Pérez. Rodrigo Zamorano quedó en la Secretaría de Gobierno en reemplazo de Víctor Manuel Salcedo, ¿sí? Como secretaria privada nombró a Diana Julieta Olivo y a Henry González Cerquera lo designó como asesor de despacho. O sea, ya primeros 5 cambios que hizo el gobernador nuevo, Francisco Laurido. Llegó de una haciendo cambios. Claro. El PIN ha perdido el PIN, que fue que el grupo político de Abadía, Que ganó las elecciones. sí, que ganó las elecciones, que eligió a Abadía, sí, mire usted, está perdiendo poco a poco el poder en el Valle del Cauca con la designación del gobernador encargado y con los cambios que ha hecho el mandatario. Dice que al término de esta semana van a haber más cambios. O sea que lo que se presume es que va a haber una barrida total de secretarios de despacho. Y ahí el que va perdiendo es el PIN. Claro, va perdiendo el PIN, porque por ejemplo estos nuevos no son del PIN. Lo que quería el PIN era que el gobierno nacional designara ahí una terna, ¿sí? El sucesor de Abadía, pero esa terna fuera integrada lógicamente por los amigos del gobernador. Pero mire que no pasó eso. No pasó Un eso. golpe duro al gobernador. Salió Uribe y dejó todo listo. Dejó todo listo. Dejó todo cuadradito y salió y se fue. Ha ido a Palsitio, ¿conoce Palsitio? No, ¿dónde queda Palsitio? Queda al frente de Horizonte, para que se ubique pues. Sí, señor. Al frente de Horizonte. Los negocios nuevos que por aquí. Exacto. Hay una plazoleta allí. Hay como 5 o 6 negocios. 6 negocios. Sí, veo unas pequeñas zona rosa, ¿no? Se están pegando fuertemente porque son negocios ahí junticos. Y Palsitio, Palsitio, digamos, es el sitio, de la redundancia, Palsitio es el sitio que pega duro allí. ¿Qué música hay allí en Palsitio? Todos los géneros. Crossover. Música crossover, le venden cervecita, aguardientico, un ambiente muy chévere. Puede ir con la señora sin ningún problema. Claro, en Palsitio. Usted ve el aviso ahí, hay en un árbol de esos, dice Palsitio, ahí, todo al frente de Horizonte, para que vaya a disfrutar este fin de semana. Hablando de política local, le cuento que hay 4 candidatos para reemplazar a Jairo Ortiz Castillo en la Secretaría de Servicios Administrativos de la Alcaldía de Cartago. Ahí los candidatos. ¿Para dónde va Ortiz Castillo? ¿Para dónde va él? Él va de jefe de debate de John Jairo Patiño, como aspirante a la Asamblea del Valle. Sí, jefe de debate. La abogada Esperanza Bedoya, quien ha venido trabajando en la inspección de policía, suena para ese cargo. Sí. Erika Correa, otra profesional de jefe de cartera de empresas municipales. Jaime Escandón, quien es el jefe de control interno, también de empresas municipales. Sí. Y Fabián Cardona, también suena para estar como nuevo secretario de Servicios Administrativos. Los 4 pertenecen al grupo político que orienta el concejal Wilson Moncada Galvis. Me suena a Jaime Escandón. Jaime Escandón, están en empresas municipales. Me suena más ese. Ya ha estado en las pasadas administraciones, conoce el tema, el nombre ya se defiende bien ahí en temas administrativos, en temas de política y demás. Jaime Escandón me suena para ese puesto. Vamos a ver qué pasa. Política al rojo vivo.